¿Qué tal, hermanos? Seguimos caminando en este tiempo litúrgico de la Navidad. Seguimos con la alegría del nacimiento del Señor Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Y en este miércoles 30 de diciembre, ya nos estamos acercando al final del año civil. El día de mañana estaremos ya, en el día estaré meditando con ustedes la liturgia de ese día, del jueves. Pero ya en la noche estaremos celebrando la víspera de Año Nuevo con las lecturas del día primero. Hoy en este miércoles vamos a ver en la primera lectura, seguimos con la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 36 al 40. En esta primera lectura San Juan nos sigue aleccionando. Los 2 días anteriores de una manera muy dura nos decía, nos llamaba mentirosos en caso de que dijéramos que conocemos a Dios pero vivíamos en las tinieblas. Nos daba mucho el mensaje de la luz y de la oscuridad y que debemos de preferir la luz. Hoy sigue por el mismo tenor, pero con otra, de una manera un poco más suave, podríamos decirlo así, de una manera más esperanzadora. Empieza dirigiéndose a 3 grupos de personas diferentes y aparentemente con mensajes diferentes para cada uno. Por un lado dice, les escribo a ustedes hijitos, y a este grupo que les llama hijitos les da les dice 2 cosas. Dice, les escribo a ustedes porque conocen, dice, conocen al Padre y porque sus pecados les son perdonados en nombre de Jesús. Eso es lo que les dice a este primer grupo. Al segundo grupo, que es a los padres, 2 veces les dice lo mismo. Les escribo a ustedes padres porque conocen al que existe desde el principio. Y al tercer grupo que se dirige es a quienes llama jóvenes. Y aquí les da tres mensajes muy hermosos y muy importantes. Dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, porque la palabra de Dios está en ustedes y porque han vencido al demonio. Pero este mensaje que va dirigido aparentemente a 3 personas, a 3 grupos de personas, realmente se puede aplicar a todos nosotros. O sea, a todos nos dice el Señor que debemos de conocer a Dios porque Jesús nos lo ha acercado más, que nuestros pecados son perdonados en el nombre de Jesús. Y nos dice también este mensaje esperanzador, que nosotros somos fuertes porque conocemos a Dios y porque hemos vencido al demonio de la mano de Dios. Este mensaje nos lo dice el Señor porque es importante tener claro eso para poder cumplir lo siguiente que nos dice San Juan en esta carta. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, fíjense, porque en el mundo todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre y las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. Aquí parece que estaría rechazando todo lo que es del mundo, y el mundo fue creado por Dios. O sea, San Juan no dice que debemos de rechazar la creación, sino porque nos habla de que este mundo nos presenta cosas contrarias a Dios. Más bien se refiere a lo que hemos hecho nosotros con este mundo. Dice, nos habla de 3 concupiscencias muy claras que el mundo nos pone y que nos alejan de Dios. El poder, el tener y el placer. Y no porque sean malas estas 3 cosas. O sea, el poder, el mismo Jesucristo cuando está con Pilatos le dice, tú no tendrás ninguna autoridad ni ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Dios nos da poder, pero el poder lo tenemos que usar para el servicio, no para servirnos de los demás. Y ya vimos cómo Herodes en esa ambición de ese poder malsano fue capaz de matar a tantos niños inocentes tratando de matar a Jesucristo. Entonces, a eso se refiere San Juan. El tener, porque también no es que sea malo tener. A Salomón le dio posesiones, le dio riquezas. ¿Por qué? Porque Salomón buscó a Dios y buscó su sabiduría y no buscó tener esas posesiones. Ya lo menciona en el pasaje que le dice al Señor, que dice, ya qué voy a hacer con tanto que tengo, ya sé, voy a hacer más almacenes
para poner todos mis graneros y ahora sí voy a vivir y a gozar. Y el Señor le dice, insensato, esta noche vas a morir y para quién será todo lo que tienes. Entonces, por eso dice que esa concupiscencia del tener también es algo que el mundo nos hace que nos alejemos de Dios. Y el placer, pues no se diga, miren, como el mismo rey David, siendo uno de los reyes más grandes, se dejó llevar por el placer de ver a una mujer ajena que le gustó, le ocasionó deseo y fue capaz de mandar a asesinar a su esposo, a Urías, mandándolo al frente de la guerra para quedarse con esa mujer. Entonces a lo que el Señor a que se refiere aquí por boca de San Juan es que no nos dejemos dominar por las pasiones del mundo, que tengamos como prioridad a Dios. Y esas tres cosas que pueden ser necesarias para nosotros, el tener poder, el tener cosas y el tener placer, Dios nos los da cuando son de acuerdo a sus criterios evangélicos y no dejándonos llevar por las malas pasiones de este mundo. En el Evangelio, el domingo veíamos el pasaje de la purificación de María y de la presentación del niño Jesús en el templo. Ayer veíamos nuevamente la primera parte de esto, sobre todo lo que toca el tema de Simeón. Y hoy, miércoles, nos presenta la segunda parte de lo que vimos el domingo, que es la parte de Ana. Ana, una mujer también ya anciana, de 84 años, viuda, que da un ejemplo de amor y de fidelidad tanto a Dios como a su marido. Y no porque sea malo, que si una mujer viuda se vuelve a casar, no hace nada malo, pero esta mujer prefirió mantenerse firme, mantenerse fiel y prefirió centrarse en la promesa de Dios de que también vería al Salvador y por eso se la pasaba en el templo alabando y sirviendo a Dios. Y en el momento que le entran José y María, mientras Simeón habla con María, Ana lo que hace es hablar del niño a toda la gente que estaba en el templo. O sea, eso es un ejemplo muy hermoso que nos da Ana. Todos los bautizados tenemos la obligación de hablar de este niño, de hablar de este Dios y de lo que ha hecho en nuestra vida. Ana era una profetisa y nosotros a veces entendemos mal lo que es ser un profeta. A veces creemos que el profeta es el que adivina el futuro y la palabra profeta significa el que habla en nombre de otra persona. Si yo soy el portavoz del gobernador para dar un mensaje, estoy siendo profeta de él porque estoy hablando en el nombre de él. Pero en nuestro concepto religioso, pues el profeta es el que habla en nombre de Dios. Y nosotros, cuando fuimos bautizados, mis hermanos, nos ungen primero en el pecho como símbolo de fortaleza, de que como los guerreros se llenaban de aceite en la lucha cuerpo a cuerpo para que el enemigo no lo pudiera atrapar, que no fuera presa fácil y se resbalara. Eso simboliza el aceite con el que te ungieron en el pecho en el día de tu bautismo, que no seas presa fácil para el enemigo y que te le puedas resbalar de él por la gracia de Dios. Pero también te hacen una unción ya después del bautizo en la cabecita, con lo que se le llama el santo crisma. Y esta unción te lleva a ser como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Nosotros tenemos el sacerdocio común de los fieles y como profetas tenemos que hablar de Dios. Y lo he dicho otras veces, a veces decimos, es que yo no tengo facilidad de palabra, es que yo no conozco mucho de la palabra de Dios para hablar de Él. Tenemos que hablar con nuestras acciones, que nuestro testimonio sea el que hable hacia los demás. No sé si San Agustín o San Francisco decía, ten cuidado con tus acciones del día de hoy porque puede ser el único evangelio que los que están a tu alrededor conozcan. O sea, tú tienes que hablar con tu comportamiento de que eres realmente una persona de Dios. Ana dice que servía en el templo y que ofrecía ayunos. Tú puedes servir a Dios en tu familia, siendo un buen padre, siendo un buen esposo, siendo un buen hijo. Puedes servir a Dios en tu familia, amando a tu esposa, amando a tu esposo, siendo fiel, siendo respetuoso con tus hijos, con toda la gente que te rodea. Sobre todo, como decíamos el día de ayer o antier, pasar por el mundo haciendo el bien. Y si quieres ofrecer ayunos, puedes ofrecer. Ayunar significa no comer. Pero en la iglesia, lo hemos dicho el miércoles de ceniza, el ayuno que pone es disminuir tu comida, o sea, comer de una manera más moderada.
Entonces tú puedes ofrecer ayuno de estas tres concupiscencias que decíamos ahorita. Ayuno de poder, ayuno de tener y ayuno de placer. Si lo haces, estarás fortaleciendo tu espíritu para poder cumplir lo que San Juan dice, no dejarte vencer por el mundo. Te doy la bendición, sigue viviendo con alegría este tiempo de Navidad. Te recuerdo que se termina hasta el día del bautismo del Señor. Mañana estaremos ya dándole gracias a Dios por el fin de un año nuevo, de un año litúrgico, de un año civil. Y empezaremos el viernes un año nuevo con mucha alegría y con mucho gozo en el corazón y fortalecidos después de haber vivido todo este tiempo de Navidad de una manera muy hermosa. Te doy la bendición, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Recuerda, estos videos son para ayudarte, a ayudarnos mutuamente, porque yo aprendo junto con ustedes todos los días a conocer la palabra de Dios, a recordar que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que está con nosotros en los momentos de debilidad y que nos fortalece. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho y a que compartas estos videos para que más personas puedan llegar el mensaje también a ellos. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.